Hola, Purim Sameach. Para celebrarmos esta data tão especial, temos um convidado especial hoje no Becol. Pela primeira vez, vamos fazer uma conversa latino-americana, uma conversa bilíngue, metade em português, metade em espanhol. Hoje recebemos ao Rabino e Sofer, o escriba da Torá, e professor Sebastião Grimberg. Olá, Sebastián, bem-vindo, seja muito bem-vindo. Obrigado por estar hoje conosco. Que privilégio é poder aprender hoje com você, já que toda a história de Purim está no livro que conhecemos como Megilat Esther. E você escreve Megilot. Bem-vindo. Bueno, muchas gracias. Muy feliz aquí de estar compartiendo contigo y con todos los seguidores de este canal, viviendo en la previa a la festividad de Purim. Nos conte, Sebastián, como se escreve uma Megilá? Tem diferenças entre escrever uma Megilá e escrever uma Torá? Que curiosidades você poderia nos contar da escrita de uma Megilá? Bueno, la Megilá y el Sefer Torah comparten una misma categoría dentro de lo que conocemos como el mundo de lo que escribimos los Sofrim, que se dan a conocer por las iniciales de las letras de la palabra Stam. Stam son las iniciales de la S o la Samaj de Sfarim, la Taf de Tefilín y la M final, la Mem de Mezuzot. Ahora, la primera letra, la S o la Samej, muchos dicen que es de Sefer Torah, pero en realidad es de Sfarim, en término general, en plural. Y dentro de lo que son los libros, en nuestra tradición tenemos el libro de la Torá, tenemos el libro de los profetas, los libros de los profetas, tenemos las Megilot, tenemos el libro de Teilim, y después hay otros libros, como por ejemplo lo que llamamos las actas de divorcio, que también son Sfarim, Sefer Kritut. Entonces, todas son cosas que escriben los Sofrim. Comparten una Megilá y un Sefer Torah en el hecho de que ambos son libros, son Sfarim. Las reglas y los materiales son los mismos. Hay algunas cuestiones que tienen que ver más específicamente con cuestiones de halajá, de la ley judía, que por ejemplo un Sefer Torah, cada una de las miles y miles de letras que tiene que estar perfecta, tiene que estar en su lugar, no puede ser confundida con otra, no se puede estar tocando con otra y demás, porque es la Torá, y la Torá tiene un origen divino, digamos, es lo que conocemos como de Oraita. Ahora, una Megilá, como el resto de los libros, por ejemplo, de los profetas, y el resto de las Megilot, que no sea la de Esther, determinadas cuestiones, si tiene algún problema, una letra que a lo mejor está media mal, o una letra que está tocándose con otra, o tal vez una palabra que, vamos a decir, una palabra en hebreo que está mal escrita, pero que pronunciada se suena igual, en una Megilá no habría mayor problema de poder utilizarla en una sinagoga. Un Sefer Torah no. Eso es una diferencia muy grande. Ahora, que se puede utilizar una sinagoga no significa que no haya que arreglarla. En ese caso, tanto para un Sefer Torah como para una Megilá, como para una Mezuzá o para los Tefilín, se hace una revisión por computadora. Yo estoy aquí en mi estudio donde trabajo y tengo una cámara, el software y el hardware específico para poder revisar que esté toda perfecta. Eso en cuanto a, vamos a decir, diferencias sustanciales entre un Sefer Torah y una Megilá. Después hay otras cuestiones que ya tienen que ver con las costumbres, porque, por ejemplo, hay Megilot que tienen distintos tamaños, como un Sefer Torah tiene distintos tamaños, pero hay distintas costumbres también que se fueron dando en una Megilá. Una de ellas, por ejemplo, te quiero contar, Mariana, es lo que conocemos como la costumbre de que sea una Megilá Hamelech. Yo aquí tengo
una Megilá. Esta Megilá yo la quiero mucho, mucho, porque es la primera que escribí en mi vida. En la formación de Sofer, uno cuando aprende todas las leyes y la caligrafía y demás, cuando ya empieza a escribir de verdad, es costumbre empezar por una Megilá porque no contiene el nombre de Dios. Entonces, el error tal vez que uno pueda llegar a cometer si escribe, porque su primera Megilá no involucra cuestiones que tienen que ver con el vínculo del ser humano con Dios. Ahora, Interesante, ¿eh? Que nos estás diciendo que la Megilá de Esther, o sea, la historia de Purim que leemos en esta fiesta, no está el nombre de Dios y que eso también tiene que ver con el tipo de libro que es este libro, ¿no? Ahí podríamos hablar mucho, si no está escrito y si está en otro lugar, bueno, pero eso no tiene que ver con el escriba, ¿no? Eso tiene que ver con tu ser rabino. sí, ¿Quién pero sabe? en un punto se juntan Claro. las dos actividades porque nuestros sabios notaron que en la Megilá, en el texto de Esther, no figura Dios. Entonces, de alguna forma había que hacerlo figurar. Y eso se lo encomendaron a los Sofrim. Ah, ¿Cómo? Con la costumbre de escribir la Megilá bajo la norma Hamelech. ¿Qué significa esto? Hamelech significa el rey, ¿sí? Como el rey de reyes. Entonces, como en la Megilá se habla de un rey de carne y hueso que es Ahashverosh, o el rey Asuero, la costumbre es que cada columna, ven acá tengo esta Megilá que escribí, la primera que hice, me la guardé para mí, que cada columna, salvo la primera, porque la primera empieza con otra palabra, empiecen con la palabra, a ver si se llega a ver ahí, sí, Hamelech. perfecto, perfecto, Amelech. Qué La excelente, segunda columna, claro, me voy a la segunda columna, Hamelech. qué Está maravilloso. hablando de, claro, la tercera columna, Hamelech. Y así cada columna empieza con la palabra Amelech. Entonces, de alguna manera, y mirá qué lindo y qué curioso que es esto, la reina Esther y su relato, donde Esther tiene en su raíz el séter, lo oculto, lo que no se muestra, porque ella no se mostró como era, Dios está oculto en la Megilá, pero lo damos a conocer a través de las acciones que pasaban en ese palacio, comandado por ese rey, por ese Melech, y lo dejamos escrito en la Megilá, que Megilá significa rollo, pero viene también del verbo legalot, que es descubrir, que es como uno puede mostrar aquello que está oculto. Entonces Dios, como si fuera el artesano en las sombras de todo este texto. Y eso es parte de la magia, de la mística, que los sofrim fueron transmitiéndose de generación en generación, que no necesariamente es de lo más conocido. Com que intenção o Sofer não um escriba técnico, não um escritor técnico, né? Com que intenção você escreve e as regras da escrita trazem um conceito judaico, uma ideia judaica, não é somente uma regra de escritura, uma regra conceitual de valores, de concepção, né? Para que também a leitura do texto nos ajude a poder compreender valores desta tradição. Qué legal que você está trazendo. Quiero contar, Mariana, a propósito de la intención, que es muy interesante siempre pensar en cuáles son los materiales o los elementos que se utilizan para escribir, tanto una Megilá como un Sefer Torah, como una Mezuzá, por ejemplo. Nosotros hablamos de la tinta, ¿sí? Porque sin la tinta no podríamos escribir, es una tinta que tiene una fórmula ya de miles y miles de años. La pluma, la pena, una de las pocas palabras que sé en portugués, Muito eh, bem. o, claro, o la caña, que se utilizan para escribir, por supuesto, el pergamino, que es cuero de vaca trabajado de una manera especial para que se pueda escribir, y por supuesto un texto original del cual el sofer copia porque no puede escribir de memoria, y hay un elemento más que es fundamental para poder escribir y es
tan importante como todos los demás, que es lo que llamamos en hebreo kavaná. La kavaná es la intención con la que uno escribe. Porque justamente el sofer no es un copista, como tú decías, es un escriba ritual. Entonces hay cerca de 4.000 leyes que los sofrim tienen que dominar dentro de la halajá para poder escribir, digamos, para poder escribir y que se pueda utilizar de manera ritual lo que se hace. Y la kavaná, concretamente, es sentir que uno está escribiendo por la sacralidad, por lo sagrado que es, por la importancia, por las generaciones que pasaron, por las que van a venir, todo eso pendiente en el corazón, digamos, del sofer, hacerlo de manera física también, por eso suele haber un lavado de manos, que no es obligatorio, no es netilat yadayim con toda esta forma, pero sí disponer las manos para eso, y decir en voz alta, cuando uno va a empezar a escribir, por ejemplo, una Megilá, Areni Kotev Leshem Kedushat Megilat Esther. Voy a escribir por la santidad que tiene esta Megilá de Esther. Si uno escribiese, vamos a imaginar, toda la Megilá y no dijo eso al principio, no se puede utilizar en la sinagoga para decir las bendiciones de la lectura de la Megilá. Sería como si fuera una Megilá como cualquier otra, encuadernada, impresa en una Xerox, pero escrita a mano, digamos, esa particularidad. Con lo mismo con un Sefer Torah. Si uno va a empezar a escribir un Sefer Torah y no dice esta declaración de intención que va a escribir por la santidad que tiene un Sefer Torah, recién un año después, cuando lo termine, alguien le va a decir, sí, pero no lo podemos usar en la sinagoga, esto es un humash, escrito a mano y nada más. Que interessante, tem a ver com o compromisso, né? Com o compromisso de quem está escrevendo, né? Dessa relação com esse texto. Acho que isso é uma grande diferença, né? Da função, da profissão, né? De sofer ou de soferet, né? Em relação a qualquer outro copista. Essa palavra gostei, né? Quem copia algo, né? E não quem escreve com intencionalidade. Sebastián, eu queria te contar e contar para as pessoas que estão nos ouvindo que no canal tem um episódio sobre Kavaná. Sobre Kavaná, você usou essa palavra e é tão importante, né, na nossa tradição e tempo inteiro quando nós no canal apresentamos as questões da tradição judaica, nos interessa muito que as pessoas se vinculem com uma questão de Kavaná, ou seja, o que eu tenho a ver com tudo isto, ou seja, que não seja só uma repetição nem de ideias, nem de conhecimento, nem de rituais, senão que seja um vínculo realmente de honestidade profundo, com sensibilidade em relação às coisas. Então, temos um vídeo sobre Kavaná e você falou também sobre Megilot, né? Sobre várias Megilot, que não temos somente a Megilá de Esther, que lemos em Purim, que hoje, nesta semana, é a rainha, né? É a protagonista da semana, essa Megilá. E também no canal fizemos um episódio sobre Megilot. Você escreveu outras Megilot? Você gostaria de nos contar quantas tem, um pouquinho mais? Sí, Megilot, hay, así digamos, de las populares o conocidos dentro de lo que es la tradición judía, son 5. Esther es una de ellas, que es la que leemos en Purim, pero después están otras 4, que es Megilat Eijá, que se suele leer en Tisha B'Av, está Kohelet, que se suele leer en la festividad de Sukkot, y luego tenemos Shira Shirim en Pesach, y tenemos Megilat Ruth en la festividad de Shavuot. ¿Por qué Megilat Esther es la más conocida o popular? Porque cuando si hiciéramos una encuesta, no sé, ¿quién conoce alguna Megilá? Seguramente Esther sería como la estrella de todas. Yo creo que tiene que ver con varias cuestiones. La primera es que en las 3 festividades, en Pesach, Shavuot y Sukkot, las Megilot son parte de las costumbres de lo que se suele hacer en esa festividad, pero no tienen la centralidad del relato, ¿sí? De lo que están contando. Como sí lo tiene en Esther, porque justamente nos trae el relato de Purim, y lo tiene también en Tisha B'Av. Pero entre Tisha B'Av, que tiene que ver con el duelo y con la tristeza, que la costumbre justamente es leer la destrucción del Beit HaMikdash, en Purim se le da mucha más participación
a la familia, a los niños y a todos en un clima de fiesta, y va a ser seguro que sea más conocido, más popular. Pero hay un dato más que tiene que ver con que es la única de las 5 Megilot que es costumbre, una costumbre preferida o elegida, leerla del pergamino. ¿Por qué? Porque las demás, las otras 4, uno cumple con la tradición si las lee de un Humash, de una Biblia o de una publicación editorial preparada para eso. En Purim también, en realidad, pero se prefiere leerla directamente de una Megilá diciendo las bendiciones correspondientes, y entonces por eso existe tantas, en este caso la Megilá está suelta, digamos, sin el Letz Haim, que sería el palo, o el estuche, que se llama Nartik, pero hay tanta ornamentación para una Megilá Esther como uno quisiera, porque justamente tiene que ver con la majestuosidad y demás. Pero por eso es más conocida que las demás. Não, super legal o que você está trazendo, é maravilhoso. Todas essas ideias vão, a gente vai compreendendo melhor, né? Como, por que as coisas se dão como se dão. E falando dos ornamentos, né, da Megilá e dos enfeites que tem a Megilá, essas caixas, né, que existem para colocar o rolo, né, do pergaminho dentro da Megilá. Uma das diferenças também entre a escrita de Megilá e a escrita de Torá é que na Megilá dá para colocar desenhos. É isso? Que você poderia nos falar sobre isso? E na Torá não, né? La Torá, de nuevo, como tiene, acá tenemos que diferenciar el origen de la Torá del resto de los textos, que lo decíamos al principio. La Torá, recordémosle a la gente, se le atribuye un origen divino, o escrita por Dios, o que Dios se la dictó a Moisés, o que personas la escribieron con inspiración divina. Eso ya entra dentro del mundo de las creencias de cada uno, pero se le atribuye una autoridad divina. Entonces la Torá, los pergaminos tienen que estar como tienen que estar, al texto no se le puede cambiar nada, agregar nada, ornamentar de una manera diferente. Hay muchas costumbres muy antiguas de los sofrim que solían hacer letras más grandes, más chicas, algunas letras con un puntito arriba, o una letra que está cortada en la Torá, y si bien eso tuvo muchos vaivenes dentro de la historia, bueno, quedó una forma estandarizada que conocemos con el texto de Ben Ayer, y esa no se toca, y no se le puede poner al pergamino nada más que las letras. Ahora, una Megilá, como su texto es una creación humana, muy antigua, pero es humana, entonces permiten las reglas y las tradiciones rabínicas ir, ir adornándola con distintas cosas. En este caso, esta Megilá no tiene ningún tipo de adorno ni ornamentación. Es la primera que hice y ya para mí eso fue suficiente. Las últimas Megilot que hice, que ya no las tengo conmigo, porque este año escribí una Megilá para la Kehilá de Lima, Perú, encargada por la comunidad de Huánuco en Perú, y escribí otra Megilá para la comunidad de El Salvador. Ya las hice con ornamentación, con las coronas de las letras, que llamamos tagim, en la primera línea, con otro tipo de ornamentación que hacen acordar a coronas, a las coronas de los reyes, a de repente una ornamentación con forma de lámpara, digamos, de esas arañas con velas y con luces para la noche en el Mishté, en la cena que hizo Esther para el rey y para Amán. Bueno, todos tagim realmente hermosos que después te puedo, Mariana, compartir, para poner algunas imágenes, tal vez si quieren, con la gente. Y también, eso yo no lo hago porque yo no soy artista, digamos, gráfico, pero se pueden dibujar, se pueden ilustrar, lo que se llama iluminarlas. Hubo un proyecto muy hermoso que hizo hace unos años la comunidad de Córdoba, con el rabino Marcelo Polakov, que fue a lo largo del año escribir las 5 Megilot, me encargaron la escritura de las 5 Megilot,
Y a medida que se iba acercando el momento del año de leerlas, a ellos les llegaba la Megilá, un artista local, fueron 5 personas diferentes, se ocuparon de dibujar toda la Megilá en el comienzo, en los bordes, arriba, abajo, en las columnas, para generar todo un diseño realmente hermoso y que transmite, además del texto, con las imágenes y los dibujos, el espíritu de lo que esa Megilá quiere transmitir. Y es muy lindo, fue muy lindo también que la gente de la comunidad haya podido participar con ese, por lo menos artistas, con ese tipo de dibujos. Entonces hubo un involucramiento totalmente diferente. Bom, Sebastián, é tão incrível o que você está nos contando e quanto estamos aprendendo com você. Poderíamos ficar horas, adoraria, mas também temos um tempo do episódio, então estamos chegando ao final. Mas antes de encerrar, queria deixar com você, te perguntar se tem algo de Purim, alguma ideia, alguma reflexão que você gostaria de compartilhar com todos nós, que possa ser assim interessante, como uma grande inspiração para a gente poder viver essa festa também com alegria e também com profundidade. Bueno, sí, a mí me pasa que cada vez que estoy escribiendo una Megilá, pienso en las cientos, miles de personas que a lo largo de los próximos años, décadas, quién sabe siglos, porque en nuestras sinagogas tenemos Megilot que fueron traídas tal vez por inmigrantes en 1800, mejor, y antes también. Eh, y trato de imaginarme sus vidas leyendo esa Megilá. Entonces, cada trazo y cada gota de tinta que fluye por el pergamino, creo que va cargada de muchas historias por escribirse. Así como nosotros en esta festividad de Purim vamos a estar hablando de la reina Esther y de Mordejai y de todo lo que ocurrió en el palacio, y de la continuidad del pueblo judío, a mí me gustaría hacer como una reflexión o un llamado para que cada uno pueda pensar en su Megilá, en su historia y su vínculo con el judaísmo, con la tradición de nuestro pueblo, con esta tradición milenaria, y que no tengamos miedo y que tengamos el coraje siempre de poder escribir nuestra historia como si fuera con esas gotas de tinta, que dejemos fluir y que a lo largo de los años y los siglos sepamos seguir transmitiendo este relato junto también a nuestra vivencia y nuestra experiencia personal. Sebastián, muito obrigada por estar aqui, pelo seu tempo. É uma honra poder aprender com você, te ouvir, tanto para aprender e para conhecer. Obrigada mesmo por estar junto. Muchas gracias, ha sido un honor y aquí estaré a disposición. Y Shabbat Shalom, porque estamos previo a Shabbat nosotros ahora, y Hag Sameach para todos. Gostou do episódio de hoje, desta conversa? Não esqueça de curtir, de compartilhar e de deixar seu comentário. E se ainda você não se inscreveu no canal, pode se inscrever agora. Tchau, Leitraot.